que son relevantes de este grupo y que ya lo hemos comentado cuando hicimos el práctico de las aves, ¿ya? Así que vamos derechamente al grano, después de una hora de alegatos. ¿Qué? ¿Hay un número bien? Bueno, esta ha sido la parte final ya del curso. Solamente nos queda un peldaño para terminar, ¿cierto? Que es la próxima semana. Y hemos recorrido esta última parte, todo lo relativo a acordados, ¿cierto? Y específicamente a los 3 subfilos en los cuales este grupo se subdivide, que son los urocordados, los cefalocordados, y de ahí hacia arriba todos los vertebrados propiamente, ¿cierto? Y cada uno de los distintos grupos tienen, como es lógico, alguna característica que es particular de ellos, que los define como tal, y que hace la diferencia, o marca la diferencia respecto de otros grupos. Esto ya hemos ido comentando algunas de ellas respecto de todo lo que se denominan los cefalopiomorfos, o lo que llamamos en términos generales los ciclóstomos, estos peces que los colocamos en comillas, pero que, dígame, pero en privado, no se puede hablar con mujeres en privado a esta altura de la vida. No, dígame. Que no eran peces propiamente tal, ¿cierto? Como comentamos, porque carecían de algunas características como escamas y aletas pares que van a ser casi como caracteres distintivos de lo que llamamos propiamente tales peces, a estos grupos de peces cartilaginosos o condrictidos, donde están los tiburones, los osteichtívos hacia arriba, y de ahí comenzamos a comentar respecto de los anfibios, reptiles y hoy de las aves. Y están, como usted ya se habrá dado cuenta, juntos ahí reptiles y aves, básicamente por el hecho que ambos grupos están estrechamente relacionados, y a partir de los reptiles, de grupos de reptiles ya extintos, se han originado tanto las aves como los mamíferos. Así que eso permite contextualizar dónde estamos y qué es lo que nos queda, ¿cierto? Nos queda la parte final del curso que ya la semana anterior vimos con los reptiles, y que reptiles, aves y mamíferos van a formar este grupo denominado amniota, básicamente por las características o por la aparición del amnios, que va a ser una de las membranas extraembrionarias que va a caracterizar a este grupo, además del hecho de presentar este riñón metanético, ¿sí? Las aves probablemente tiene es un grupo, como comentamos en el laboratorio, súper interesante de estudiar, porque básicamente todo su cuerpo se ha modificado en función de una característica, ¿ya? Y probablemente en pocos grupos uno logra encontrar esta especialización morfológica, fisiológica y de su comportamiento, es decir, etológica, ¿ya? Cuesta encontrar donde esos 3 aspectos estén reunidos en un grupo. Y en las aves sucede una cosa así, y desde el punto de vista biológico son bien interesantes de estudiar. Y prácticamente todo su cuerpo, su morfología, fisiología, está transformada en función del vuelo. Recuerde usted que, sin embargo, a pesar que ocurre eso en las aves, el vuelo no es una característica exclusiva de las aves. Hay reptiles que volaron, digo volaron porque están extintos hoy día, ¿cierto? Hay insectos que vuelan y hay mamíferos que vuelan. Entonces no es una característica exclusiva. La única característica exclusiva que tienen las aves son las plumas, ¿ya? Ningún otro grupo animal tiene plumas, ¿ya? Recuerden que escamas, plumas y pelo son homólogos porque tienen el mismo origen embrionario, pero la función no es la misma, ¿ya? Otra característica que no es exclusiva de las aves, pero aparece en las aves, es la endotermia, es decir, la mantención de la temperatura corporal independiente de la temperatura medioambiental, lo cual, cuando aparece, es una ventaja evolutiva súper relevante para aves y mamíferos. ¿Por qué?
porque les da independencia respecto de la colonización, la invasión a otros ambientes, ¿ya? Que para otros grupos están absolutamente vedados. Basta pensar qué es lo que ocurre en los polos, donde única y exclusivamente, o casi es así, porque hay algunos artrópodos que están metidos ahí también y no son endotermos. Está colonizado con abundancia y diversidad en los polos por aves y mamíferos. Aves y mamíferos, ¿ya? Sin embargo, como todo en la vida tiene un costo, ¿ya? Mantener la temperatura de nuestros cuerpos, los animales que somos endotermos, tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Un alto metabolismo, ¿cierto? Una estrategia circulatoria también importante para disipar o repartir la temperatura por todo nuestro cuerpo, y ese costo es alto para estos organismos, ¿ya? Porque el metabolismo hay que mantenerlo con comida, y capturar, obtener el alimento en la naturaleza no es una cosa tan fácil como levantarse, ir al refrigerador o ir al supermercado y sacar algo para comer. Tal como siempre yo doy el ejemplo, tal como ahora que hace frío uno quiere mantener su casa abrigada, eso tiene un costo, hay que pagarlo, ¿no? Electricidad, gas, lo que sea, y eso a fin de mes hay que pagarlo, si uno quiere estar abrigado en su casa. Y a los organismos que son endotermos les pasa más o menos lo mismo. ¿Cuál es el costo que tienen que pagar? Proveer el alimento para poder tener un metabolismo acorde a esa característica. Las aves en términos generales es un grupo no muy grande, pero más grande sí que los mamíferos, son casi el doble de los mamíferos, y es un grupo altamente exitoso, ¿ya? Y que tiene esta característica, como ya hemos comentado, de exclusividad, que es la presencia de las plumas, ¿cierto? ¿Qué más? Es un grupo bien antiguo que, como ya hemos comentado, se origina a partir de los reptiles. Recuerden ustedes que los reptiles dominaron el planeta por toda una era, es decir, más de 200 millones de años, lo cual en tiempo geológico es mucho tiempo, muchos años, ¿ya? Este grupo, los reptiles digo, son o eran los que dominaban todas las cadenas tróficas, todos los ecosistemas, y se distribuían en todos los ambientes. Algunos volaban, otros estaban en el agua, otros en la tierra, etcétera, etcétera. Llegó a tal su diversidad y presencia sobre el planeta que a partir de ellos incluso se originan otros grupos como las aves y los mamíferos, lo cual va a ser absolutamente relevante. Las aves tienen un carácter exclusivo, ¿cierto? Que ya lo hemos comentado, que son las plumas, ¿cierto? Este carácter homólogo a otra estructura que se origina a partir de la epidermis de las plumas. Pero uno puede sumar otro carácter que también es importante y que va a ser tal vez una de las primeras evidencias de la transformación que tienen las aves en términos generales respecto de una característica que es el vuelo, y que su esqueleto está con algunos huesos fusionados, como ocurre con las costillas, con la clavícula, y la aparición de una quilla, ¿cierto?, del esternón, que va a servir como punto de inserción para los músculos pectorales, los músculos del vuelo, independiente que hayan grupos de aves que nunca han volado. Ahí está más o menos el esquema de clasificación en el cual se agrupan las aves, ¿cierto? Más allá del Archaeopteryx que siempre se menciona, y básicamente ¿por qué? Porque una de las características que tienen las aves es el hecho de presentar estos huesos que se denominan en términos generales huesos neumáticos, porque están llenos o tienen la posibilidad de estar con aire, en su interior son ahuecados, no es un hueso sólido, razón por la cual si uno piensa en el proceso de fosilización de los huesos de las aves, es malo, son malos los huesos para fosilizar. Es decir, el registro fósil de las aves era o es malo, por las características que tienen los huesos, no así lo que ocurre con los reptiles
y con los mamíferos que tienen huesos más sólidos y que al fosilizarse hay mejor registro de eso. Pero hasta que no se encontró el Archaeopteryx en Alemania, por allá por 1800, en la zona de Bavaria, no había prácticamente ningún fósil de aves, antiguo digo, de millones de años. Y este Archaeopteryx tenía características de reptil. Tenía dientes, tenía una larga cola, que en las aves están reducidas las vértebras coxígeas al pigostilo, que son una colita muy corta, pero tenía un carácter inequívoco que hacía presumir que era un ave, tenía plumas, ¿ya? Pero era casi como un eslabón perdido, un paso intermedio de la evolución. Así que por eso siempre se nombra y se menciona la Archaeopteryx. Pero lo actual es que hay básicamente dos grupos de aves, que son las ratites, que son las aves que nunca han volado, ya que son aves más bien grandes, con características de desplazamiento, de carrera, y las carenadas, que son las aves que tienen esta quilla, el esternón, y que han volado más allá, que secundariamente algunas de ellas no vuelan, ¿ya? Pero todas tuvieron la posibilidad de volar. Ese es el fósil del Archaeopteryx. Ahí está la cola, creo, sí, la cola, las mandíbulas, acá, con dientes, y ahí algo se alcanza a ver del carácter exclusivo de las aves que son una de las patas, otra pata allá la mandíbula ahí. Y aquí, yo no soy experto en fósiles tampoco, pero se ve como... esas depresiones que hay allí, los expertos dicen que son... ¿No ve nada? Un reno. Creativa. Tiene que consultar a su... Un reno. Ese sería el ojo. Puede ser. Y este sería, ahora sí. Esto es obviamente una cosa hipotética de cómo habría sido esto, que está clarito. Igualito. Un pico córneo, ya las mandíbulas recubiertas por esta zona, pero con dientes, que las aves no tienen dientes. Y una larga cola, que las aves tampoco la tienen, ¿cierto? Pero sí los reptiles. Y las plumas, más allá de las otras características que uno pudiera pensar. Este esquema, aunque usted no lo crea, está basado en esto. Es que, sí, bueno, está bien. Las ratitas, ¿cierto? Con estas aves que están actualmente presentes, ¿cierto? Que son estas aves de gran tamaño y que han desarrollado la capacidad de correr, de desplazarse corriendo, ¿cierto? Y que no han volado básicamente por su tamaño. Pero esas aves igual carecen de quilla. ¿Cómo? Carecen de quilla igual. Estas no tienen quilla, pero de igual manera tienen músculos pectorales. ¿Ya? Sí. Tienen musculatura pectoral, pero no capaz de levantar el tremendo. Estas aves también son una buena evidencia de la característica que hubo respecto de la unión de las tierras gondwanicas, ¿cierto? Que este continente austral que reunía África, Sudamérica, la Antártida, Australia e incluso la India, ¿cierto? Y hoy en día, en las únicas tierras que se distribuyen estas aves son tierras que formaron este continente de la Gondwana. Es un buen ejemplo, al igual que lo son los peces pulmonados que vimos la otra vez, y no sé qué otras cosas hemos mencionado. ¿Ya? Y todo el grupo de las carenadas, ¿cierto? Que independiente que no vuelen algunas de ellas, tienen esta quilla o este desarrollo de... ¿Ya? Vamos a ir saltándonos algunas cosas, básicamente, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar.
una de las características que tienen los reptiles es el hecho de prácticamente estar desprovisto su piel o tegumento de glándulas, ¿cierto? Y en las aves sucede algo parecido, ¿ya? Y la única glándula que tiene la piel de las aves es la glándula uropigial, que la podemos ver en el práctico, ¿cierto? Que es una glándula que se ubica en la zona caudal, inmediatamente encima de la cloaca. Y esta glándula uropigial que se alcanza a ver ahí, produce una secreción oleosa, es decir, aceitosa, que va a tener un efecto sobre el plumaje para mantenerlo lubricado, ¿cierto? E impermeable. Razón por la cual va a ser particularmente desarrollada la glándula uropigial en la mayoría de las aves. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque hay algunas aves, como los cormoranes, que no tienen glándula uropigial, ¿ya? Sí. Y los cormoranes, cuando son aves marinas y que cazan peces y se meten y se zambullen, entonces cuando quieren secarse, se tienen que secar tal como nos secamos nosotros en la playa, al sol, ¿ya? No tienen la impermeabilización que les da la secreción oleosa de la glándula uropigial. Otra característica que tiene la piel de las aves, que la pudieron ver ustedes y que ampliamente conocida, es que está escasamente vascularizada la piel de la aves, ¿ya? Es una piel seca prácticamente, ¿ya? Bien laxa, no firmemente adosada a la piel. Las plumas no las vamos a volver sobre ellas. Estas probablemente sí, porque es la filopluma, es la pluma que las abuelitas quemaban cuando pasaban el pollo por la llama, ¿ya? Antiguamente no existía la industria, la venta de pollo sin pluma, porque los cabros chicos hoy día no conocen los pollos así nomás, no, ni siquiera, claro, pollos de supermercado. Pero no hace muchos años atrás era una práctica no muy alejada de la realidad, que toda esa pega se hacía en la casa. Se sacaban las plumas, se compraba una gallina allí, se hacía un aprovechamiento mucho mayor de todas las partes de una gallina, un pollo. Y una de las cosas que había que hacer era, después de sacar todas las plumas, era pasar el pollo, la gallina, por una llama. Yo me acuerdo haberlo visto en algún lugar, y los que tenemos algunos más años lo hemos... Claro. Y básicamente, ¿para qué se hacía eso? Para quemar esta pluma, ¿ya? Que es una pluma parecida a un pelo, y que no participa en el proceso de vuelo, sino que participa básicamente en la propiocepción, es decir, entrega información respecto de la posición de las plumas y el ordenamiento que ellas tienen para, obviamente, optimizar el vuelo, pero no es una pluma que participe derechamente en el vuelo, la filopluma, ¿ya? Aquí están una fotografía de las características que tienen los huesos de las aves, ¿ya? Muchos de los huesos de las aves tienen esta característica. Y aquí uno le da sentido a lo que uno siempre escucha: no le dé los huesos del pollo a los perros chicos porque se pueden fracturar, o sea, enterrar, qué sé yo, cualquier cosa. Eso lo ha escuchado. Y básicamente es por eso, porque es astillable, ¿cierto? Y puede eventualmente, no sé si ya sea una cuestión de un mito urbano más o menos, pero eventualmente puede astillarse y causar algún daño, específicamente en un cachorro, en algo así, ¿cierto? No vamos a hablar de un perro callejero que come lo que puede, ¿cierto? Y cuando puede. Esta característica tiene una explicación, que es aligerar el peso del cuerpo. Todo el cuerpo de un ave está enfocado en optimizar el vuelo. Y ya hemos dicho varias veces que una de las características esenciales de todo organismo vivo es conservar al máximo la energía. ¿Por qué? Porque es difícil obtener energía en la naturaleza. El animal tiene que salir de su madriguera o donde esté, exponerse a que sea capturado por una presa, por un predador, se pone en riesgo.
Entonces, no es tan fácil salir, ir, capturar una presa y volver y comérsela cómodamente, después dormir siesta. La vida no es así en la naturaleza, todos lo sabemos. Entonces, proveerse alimento es algo en lo cual los animales quedan expuestos, dejan la seguridad de una madriguera, del lugar donde están camuflados, donde están resguardados, para ir a cazar algún animal. Entonces, la conservación de la energía es vital para todos los animales, ¿ya? Y en las aves particularmente lo es porque el proceso del vuelo demanda mucho gasto de energía. Prácticamente es ostensiblemente mayor a cualquier otro desplazamiento que hacen los animales. ¿Qué significa eso? Que todo, obviamente, su orientación de desplazamiento, de obtención de energía, de aligerar el peso, de tener este tipo de huesos más livianos, va en esa línea, va en esa dirección, ¿ya? Para optimizar el proceso del vuelo. Ahí está el pigostilo, ¿cierto? Que es esta cola muy cortita que tienen las aves, esta reducción de las vértebras coxígeas, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre con los reptiles, que tienen una cola ostensiblemente más larga, ¿cierto? Bueno, cosas que son generales, no vamos a discutir. Esto sí es interesante y que lo vimos en el práctico, ¿cierto? Y pusimos especial atención en las especializaciones, también nuevamente pensando en obtener rápidamente energía para el vuelo, en las características que tiene todo el sistema digestivo de las aves. Las aves descienden de los reptiles. Los reptiles tienen dientes. Los dientes espesos. ¿Qué es lo que sucedió en las aves? Las aves perdieron los dientes como una estrategia, sumada a otras, por cierto, para aligerar el peso del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que las aves debieron solucionar la digestión mecánica del alimento. ¿Y cómo se va a hacer eso? Va a suceder en otro lugar de su sistema digestivo, en el estómago muscular, básicamente, que el estómago muscular, molleja, contra, etc. Lo vimos, las características que tiene. Así que claramente una transformación o una pérdida de una característica vino obligatoriamente a tener que solucionarse, particularmente en todas las aves que son granívoras o se alimentan de grano, ¿cierto? Las mandíbulas de las aves están cubiertas por un estrato córneo, ¿cierto? Que es el pico Rhamphotheca, y que en algunas aves, particularmente en las palomas, todas estas aves columbiformes, tienen en la base un aspecto de cera, ¿cierto? Una parte blanquecina que tiene una función táctil y va a entregar alguna información. La lengua de las aves es una lengua más bien coriácea, seca, que no entrega información respecto de gusto ni nada que se le parezca, y por eso las aves cuando toman líquido generalmente tienen que levantar la cabeza para poder deglutir el agua o lo que están comiendo, porque la lengua es casi afuncional, por llamarla de alguna manera, ¿cierto? El pico Rhamphotheca, dependiendo del grupo que uno analice, del hábito alimenticio que el ave tenga, va a tener algunas especializaciones notables, como ocurre en las rapaces o en algunos grupos de los loros que se alimentan de semillas, etcétera, o los pelícanos blancos, ¿ya? Esto en parte lo vimos en el práctico, ¿cierto? Que es, aquí está el pico Rhamphotheca, ¿cierto? Y están las coanas que están fusionadas. Aquí está la entrada al tubo digestivo, la glotis, y acá atrás, bien atrás, la comunicación con el oído, ¿ya? Ahí está la cera en la parte basal del pico Rhamphotheca de una paloma, ¿ya? Si bien es cierto, el huevo
fue el huevo con cáscara, fue una novedad evolutiva, ¿cierto? Que permitió a los reptiles, a las aves y a un grupo primitivo de mamíferos como son los monotremas colonizar ambientes más bien secos, independientes del agua, como ocurre en los anfibios. También fue un problema salir del huevo para las crías de estos grupos. Y ya lo vimos en los reptiles, que había una estructura especializada, un pequeño diente en el pico o en la boca. Aquí en las aves sucede más o menos lo mismo, lo cual va a facilitar la salida del cascarón, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el sistema digestivo? Como ya hemos comentado, hay una fuerte especialización para obtener energía de manera rápida, ¿cierto? Y por eso este largo intestino delgado que vimos que tenía 30 o 40 centímetros en comparación con el intestino grueso, que era súper corto. Ese diente de especialización para romper el cascarón, ¿se pierde después? Sí. Después no, o se pierde o derechamente. Recuerde usted que el pico Rhamphotheca es de queratina, casi lo mismo que tenemos en las uñas nosotros. Y obviamente eso se va, por así decirlo, entre comillas, descascarando y se va perdiendo ese recubrimiento de queratina hasta que finalmente se cae. Hay una estructura que es el buche, ¿cierto? Que es basal al esófago y que es una estructura de un reservorio temporal del alimento. No hay deglución allí, no hay ninguna característica en ese sentido. El buche no tiene nada que ver con que allí haya una digestión mecánica del alimento, y eso uno lo puede ver, lo pudimos ver probablemente en el práctico, si había algún buche ahí lleno de grano. Si uno hay un ave, hay un pollito vivo y uno le toca el buche, ve y siente los granos que están ahí. Posterior al buche está el estómago glandular o proventrículo, donde se secretan algunas enzimas digestivas y la digestión propiamente tal comienza, hasta que después pasa al estómago muscular, molleja o contre, que llamaban las abuelitas, donde efectivamente se hace la digestión. ¿Ya? Esta estructura, el contre, es una estructura de paredes gruesas que muele y va a reemplazar la función que tienen los dientes. Incluso, como hemos comentado, como comentamos ahí en el práctico, algunas aves que se alimentan de grano se tragan algunas pequeñas piedras para aumentar ahí la molécula, ¿cierto? Ahí está el esófago, ¿cierto? Y se ve este ensanchamiento basal, que es el buche, y que única y exclusivamente es un reservorio temporal del alimento. Ahí está el estómago glandular, donde se alcanzan a ver allí las glándulas que van a secretar algún tipo de enzima digestiva para comenzar todo el proceso y facilitar el proceso digestivo. Y acá está el contre o molleja, que se alcanzan a observar ahí las gruesas paredes musculares. Está cortado, abierto, y ahí ya está probablemente con algunas piedras también degradándose el alimento, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver ahora limpio el estómago glandular y el contre con este grid, que son todos estos repliegues internos para aumentar la superficie, y la musculatura súper desarrollada del contre. Lo pudimos ver ahí, ¿cierto? en el práctico. Después viene el intestino delgado, que además de ser delgado es extremadamente largo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan largo? Porque recuerden ustedes que a nivel del intestino delgado se realiza la absorción intestinal, es decir, donde los nutrientes ya degradados pasan a la sangre y allí finalmente se obtendrá la energía necesaria para el duelo. Así que es absolutamente indispensable este intestino delgado extremadamente largo, que va a facilitar este proceso. Y allí, en la primera asa duodenal, aparece bien clarito el pan. El intestino grueso, por el contrario, es muy corto y marca su inicio, los ciegos dorsales, ¿cierto? Estos divertículos donde se van a absorber algunos nutrientes importantes allí
y agua, que es vital obviamente para un organismo terrestre. Y finalmente después viene la cloaca. El intestino o el aparato digestivo viene a desembocar específicamente a nivel del coprodeo, donde desemboca el tubo digestivo. Y paralelamente nos encontramos con un gran hígado, ¿cierto? Se recuerdan que estaba formado por varios lóbulos y que prácticamente cubría de lado a lado la cavidad interna del cuerpo cuando... Ahí está el intestino delgado, ¿cierto? Y ahí está, alcanzamos a ver la primera asa duodenal y observamos esta carnecita que era muy fácil de visualizar, que corresponde al páncreas, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿en la cloaca desembocan los? ¿Qué? ¿Qué es lo que desembocan en la cloaca? No. La cloaca es un lugar común donde desemboca el digestivo, el excretor y el reproductor. El digestivo desemboca en una zona específica que es el coprodeo. El excretor en el urodeo. Ahí está el gran hígado, ¿cierto? Que estaba formado por varios lóbulos y que cubría prácticamente toda la parte superior de la cavidad abdominal, ¿cierto? Una vez que se saca esa grasa que cubría ahí la cavidad abdominal, alcanzamos a ver parte del estómago muscular y aquí parte de la primera asa duodenal del intestino delgado con el páncreas también allí en esa ¿ya? Otra interesante adaptación que tienen las aves es el hecho de lo que uno encuentra en el aparato respiratorio. Se requiere una buena concentración de oxígeno para oxigenar los músculos y que los músculos funcionen adecuadamente para el vuelo. ¿Y qué es lo que sucede? Que los pulmones de las aves son más bien pequeños. Pequeños y ellos tienen o están adosados a las costillas, pegados a las costillas. ¿Cómo las aves van a solucionar el problema de la respiración con pulmones tan pequeñitos y pegados a las costillas, con una poca capacidad de expandirse? Básicamente porque parte de los pulmones, específicamente los bronquios, salen del pulmón literalmente y van a formar lo que se denominan los sacos aéreos. Estos sacos aéreos van a ser vitales, como ya se entiende, para la respiración, para ayudar a los pulmones que son muy pequeñitos, pero también van a participar en otras funciones anexas, que es, y en los machos, ayudar a enfriar los testículos que, como vimos, están al interior de la cavidad abdominal. Recuerden ustedes que para que se desarrolle la espermatogénesis, es decir, la formación de los testículos, se requiere una temperatura menor a la temperatura corporal, como ocurre en los mamíferos, que los testículos están fuera de la cavidad abdominal en una bolsa del escroto. En las aves no ocurre eso, están dentro, pero se soluciona en parte gracias al ingreso de aire fresco a través de los bronquios y, en definitiva, los sacos aéreos. Otra cosa notable es que en la tráquea, que está formada por anillos completos, no por anillos semicirculares como ocurre en los mamíferos. ¿Por qué? Por la misma razón que todo que está cambiado o alterado, entre comillas, en las aves. ¿Por qué? Por el vuelo. Para asegurar un flujo constante y una alta concentración de oxígeno que llegue a la sangre. Y otra cosa que aparece en la siringe, especialmente en la base de la tráquea, en los últimos anillos de la tráquea, es la aparición del órgano fonador de las aves, el que emite sonido, que es la siringe. ¿Ya? Las aves emiten sonidos para comunicarse, ¿cierto? Para llamar a sexo opuesto, etc. Y esa estructura recibe el nombre de siringe. ¿Ya? Ahí está parte de la tráquea, ¿cierto? Que es un tubo que nunca colapsa, que la pudimos ver inmediatamente al lado del esófago, ¿cierto? Que estaba
completamente colapsado y se extendía única y exclusivamente por el paso del alimento, pero la tráquea no. ¿Por qué? Porque se requiere un flujo constante de aire para oxigenar adecuadamente los miembros. Y en la base de la tráquea se ubica este órgano fonador que es la sífilis. ¿Ya? Bueno, los sacos aéreos. Una característica, y esto relacionado con el grupo que vamos a ver la próxima semana, que son los mamíferos. Los mamíferos tienen varias características exclusivas y siempre uno está tentado de señalar que el diafragma es una característica exclusiva de los mamíferos también. Pero no es así, porque hay otros grupos que también tienen un diafragma rudimentario, como en el caso ocurre de las aves. ¿Ya? Después vamos a hablar la próxima semana de eso. Ahí están los sacos aéreos, vean ustedes que son literalmente bolsas transparentes, ¿ya? Que se meten por todos lados y lo pudimos ver cuando estábamos haciendo la disección del pollito, ¿cierto? De estos sacos aéreos que estaban metidos entre las vísceras, hacia arriba, hacia el cuello, incluso en algunos casos al interior de los huesos. ¿Para qué? Para aligerar el peso del cuerpo. ¿Ya? Esa tal vez va a ser una función, no podríamos decir que más importante que la respiratoria, pero no menor también, ¿ya? No menor. Recuerden que el corazón de 4 cavidades apareció por primera vez en los cocodrilos. Allí fue la primera vez que apareció. Y aquí esa característica se va a mantener hasta en este grupo y en los mamíferos. Aquí están las 4 cavidades independientes y bien formadas. Recuerden que con la aparición de corazón de 4 cavidades va a hacerse evidente la circulación doble, que va a ser muy importante para oxigenar adecuadamente la sangre, lo cual va a ser absolutamente relevante para quienes, para los amniotas, pero en mayor medida para las aves y los mamíferos. ¿Qué es lo que es la circulación doble? Que la circulación se va a dividir, ¿cierto? Y va a haber una circulación pulmonar y una general, y literalmente la sangre va a pasar 2 veces por el corazón, a diferencia de lo que ocurre en los que tienen circulación simple, como los peces, donde la sangre pasa una sola vez por el corazón. Y obviamente no necesita pasar más por el corazón, ¿ya? ¿Qué más de esto? Otra adaptación importante es la que ustedes ven acá. Las aves, los reptiles tienen vejiga. ¿Cómo se forma la vejiga o a partir de qué se forma la vejiga? Se forma a partir de la base de la cloaca, de la base o de uno de los pliegues de la cloaca en los reptiles. Pero luego, en este grupo que desciende de los reptiles, desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque se requiere o se transforma todo su cuerpo en función del vuelo. Nuevamente lo mismo. ¿Ya? Nuevamente lo mismo. Tener una bolsa en el interior llena de líquido es peso. Tenemos varias cosas. Pérdida de viento, huesos neumáticos, sacos aéreos. ¿Qué más? Las plumas, vejiga urinaria, todo eso ayuda a aligerar el peso del cuerpo. ¿Ya? Ya vimos en reptiles este tipo de riñón, que es típicamente un riñón para organismos que viven en tierra. ¿Ya? Recuerden que también lo hemos señalado que una de las primeras tareas que tuvieron los animales que colonizan el ambiente terrestre es evitar al máximo la pérdida de agua. Una situación, un problema que no existía cuando se vive en el agua. Pero cuando se sale del agua, ahí hubo que modificar y hacer actividades tendientes a controlar
varios de estos factores. Y uno de ellos fue desarrollar un tipo de riñón que fuese capaz de mantener al máximo el agua al interior del organismo. Y esto se logró gracias a la aparición de este riñón, que es el riñón metanéfrico, que está representado en reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? Ahí están los testículos en el interior y ahí al fondo los riñones, que son bien grandes en las aves y están formados por varios lóbulos y están ubicados en la parte dorsal. Nosotros hicimos la abertura del pollito por la parte ventral, ¿cierto? Es decir, los vimos al fondo de nuestra disección. Las aves, particularmente las aves que son marinas, ¿tiene calor? ¿Hace calor? Pero no hay aire. Las aves marinas, que algunas de ellas, como ustedes saben, no vuelven en 5, 6 o más años a tierra, única y exclusivamente a reproducirse, es decir, pasan y hacen toda su vida en el mar, han desarrollado lo que se denomina esta glándula de sal, de la sal, para eliminar el exceso de sal, producto del agua que ellas toman y producto de los pescados que consumen, que tienen un alto contenido de sal. Y esta glándula de la sal elimina todo el exceso de sales que ellas involuntariamente han ingerido, producto de su alimentación y la ingesta eventual de agua. Y por eso, algunas de estas aves que son marinas, de manera estricta casi, están constantemente como resfriados, eliminando el exceso de sal. ¿Ya? Muy concentrado este producto, mucho más concentrado que la orina incluso. ¿Ya? ¿Por dónde eliminan eso? Por las cojones aquí, o sea, por las narinas. Aquí tal vez lo más notable que uno deba mencionar respecto al sistema nervioso en las aves es el tema, el desarrollo y la complejidad que alcanza el cerebelo, ¿cierto? Para toda la coordinación del vuelo de las aves, el ser capaces de desplazarse a una velocidad no menor y capturar una presa, posarse sobre una pequeña estructura y también particularmente la visión que tienen las aves, específicamente las aves rapaces que pueden detectar una presa a varios kilómetros de distancia. Pero otras áreas u otros estímulos están particularmente disminuidos en las aves no tienen un buen olfato, por llamarlo de alguna manera en términos generales. ¿Ya? ¿Qué más de aquí? Aquí está el ojo, ¿cierto? Que tiene esta membrana nictitante, igual que los reptiles. ¿Ya? Los reptiles, muchos de ellos tienen este tercer párpado, membrana nictitante, y en las aves pasa lo mismo, ¿cierto? Ahí está la entrada al oído, ¿ya? Está cubierto por un pequeño grupo de plumas, no tienen oído externo las aves, pero sí tienen oído y escuchan. Prueba de ello es que las aves emiten sonido. Ahí está el tercer párpado o membrana nictitante que protege de alguna manera el ojo y probablemente sea un rasgo casi atávico de los reptiles, particularmente importante en los reptiles que son predadores, que la membrana nictitante o tercer párpado, cuando estos animales capturan una presa, cierra el ojo y protege el ojo. Dígame. Ahí en el tercer párpado está la glándula superficial lacrimal. Sí. ¿Sí? Sí. Y aquí terrestre. Así que le tiene que tener una cosa de esa porque si no mover el ojo no moldaría. ¿Ya? Aquí también otra modificación en términos generales, no menor. El huevo de las aves es un huevo pesado, ¿ya? Un huevo pesado. ¿Y eso qué significa? Que las aves desarrollaron
una particular estrategia para aligerar el peso. Parte de su aparato reproductor, específicamente el ovario derecho, está atrofiado. ¿Ya? Y está atrofiado, ¿por qué? Por lo mismo que hemos conversado hace ya un rato, aligerar el peso del cuerpo. Solo un ovario, el ovario izquierdo, es funcional. ¿Ya? Solo un ovario. Por el contrario, los machos tienen lógicamente 2 testículos y el aparato reproductor, al igual que el excretor, viene a desembocar en la zona que se denomina urodeo de la cloaca. ¿Ya? Recuerden que el pene como tal aparece por primera vez en los reptiles, ¿ya? Que va a ser una estructura que va a favorecer y a optimizar la fecundación interna. Pero nuevamente acá la evolución toma otro camino, porque lo lógico es que si aparece algo que va a prestar una utilidad o va a optimizar un proceso, cualquiera este sea, en los grupos que son más evolucionados y que están más arriba, lo lógico es decir, aquí va a venir lo mismo, o mejor incluso. Pero no aparece eso. No sucede eso acá. Y el pene como tal desaparece. ¿Ya? Y las aves tienen fecundación interna y se ponen en contacto las cloacas, pero no hay pene. Hay algunos grupos de aves como los gansos que tienen una estructura que asemeja a un pene, con una especialización del epididimo de parte del aparato reproductor, pero que no es un pene como tal. ¿Ya? El aparato reproductor de las aves, específicamente el oviducto, va a ser particularmente importante porque va a tener distintas zonas, ¿cierto? Y cada una de esas zonas va a tener una función y va a tener una especialización importante. Una cosa no menor es que la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide va a desarrollarse, se va a producir en la primera parte del oviducto. ¿Por qué? Porque progresivamente avance el óvulo fecundado, se van a ir adicionando las membranas y la cáscara. Entonces, por muy potente que sea el espermatozoide y capacitado morfológicamente y metabólicamente para desplazarse, no va a poder atravesar la cáscara del huevo. Entonces, lógicamente, en la primera zona, en el infundíbulo u ostiolo, se produce la fecundación del ¿ya? Está el ovario, solamente el ovario izquierdo, después el oviducto que está especializado en al menos estas 3 partes, después una especie de útero en el cual el huevo ya fecundado y con la cáscara está un corto periodo de tiempo, pero mucho mayor que lo que ocurre finalmente con el huevo, que prácticamente pasa a través de la vagina, ¿cierto? Las aves tienen dimorfismo sexual evidente en algunas especies, particularmente en los machos, que son los más llamativos y coloreados, y hay complejas estrategias de cortejo, ¿cierto? No sé si han visto documentales de unos pájaros, que no me acuerdo en este minuto cómo se llaman, unos bailadores ahí, que desarrollan complejos bailes que prácticamente les demandan años aprender. Además de hacer caza y eso, pero estaba pensando solo en los bailes, que incluso no recuerdo el nombre del ave, pero son unas aves de Nueva Guinea, creo, no recuerdo bien cuál es, y pasapoga. Oiga, usted no ha salido de los jueves femeninos, pasapoga ahora. No la dejan salir, profe. Baile. No. Si tienen oportunidad de verlo, no recuerdo el nombre de los. No recuerdo el nombre de los pájaros. Pero son realmente. No, estos son de. Creo que son de Madagascar, unos chicos. Y que les demanda aprender el baile años. ¿Ya? Y
Y tan curioso es el tema del baile y tan importante para ellos, porque lógicamente el buen baile logra atraer a una hembra, y si hay algunos errores en la coreografía, por llamarlo de alguna manera, las hembras los desechan, ¿ya? Los desechan, y es tan interesante, ¿ya? Veo que algunos se ríen del tema y parece que han estado bailando para seguir ¿ya? Es tan importante ese cortejo que ya les dije que demora años, que en los primeros meses o primer año, exagerando un poco, tienen un instructor del baile, que es otro macho más antiguo, que les va enseñando. Están en internet. Sí. Sí, son particularmente interesantes. ¿Ya? Ahí está el oviducto, ¿cierto? El infundíbulo, el magnum, el istmo, útero y vagina, con la primera zona, como les decía, el infundíbulo, donde se va a producir la fecundación literalmente, y progresivamente, conforme avancen en el magnum, ya se van a adicionar el carbonato de calcio para formar la cáscara del huevo. Después este pequeño útero va a permanecer por algunas horas o por algún tiempo relativo, pero por un tiempo mayor que el cual el huevo va a pasar por la vagina, llegar al urodeo y finalmente ser puesto, ¿cierto? Ahí está el ovario, ¿cierto? Y por eso uno puede deducir del por qué el ovario derecho está atrofiado, porque este huevo es un huevo más pesado, y obviamente eso va a demandar un gasto de energía mayor. ¿Cómo solucionaron el problema las aves? Simple, no hay ovario derecho. ¿Ya? Y ahí está ya el huevito próximo a colocarse, ¿cierto? Está rico. Ya no sé qué más aquí. Bueno, por la hora esta imagen la vamos a pasar por alto, ¿ya? Que la mayoría son personas tan inocentes. Próximo pues la clase acá, estoy casi seguro que va a ser aquí, no en la 102, porque esa sala, como es grande, la van a usar para exámenes y ese tipo de cosas. Recuerden aquellos que una vez que suba la nota, mandarme un correo, conseguirse el correo o un correo con varios nombres para evaluar de aquellos que están por ahí en el vecindario del 5-5. Alguien que tiene un 4 y algo no me mande el correo. Vecindario un 5-4, 5-3, hasta 5-2, pero con algunas características. Sí, bueno, 2%. ¿Ya? ¿Vamos?